Hola, muy buenas noches. Gracias por seguir con nosotros aquí en Los Ángeles Press. Soy Guadalupe Lizárraga y en este programa estamos invitando a Jaime Laguna Berber. Lo subimos ahora mismo en nuestra transmisión. Jaime, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Me escucha bien? Gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias. Queremos dar un Gracias poco a ti de... por la invitación y un saludo a tus... Sí. Hoy es 23 de septiembre y estamos recordando, ya lo hicimos en el programa anterior con mi compañero Ramsés Ancira y su invitado Mario Recci, que pues también dieron un gran contexto sobre lo que se ha hecho este día, el 23 de septiembre, que ha entrado de alguna manera en la memoria. Se dice de los pueblos dignos, en la memoria de la lucha social, en la memoria de la necesidad de transformar pues estas injusticias y arbitrariedades que se han vivido a través de los años. Se recordó, bueno, el asalto al cuartel Madera, y es por eso que queremos dar este contexto ahora desde tu perspectiva, Jaime. Además, estamos también esperando las noticias sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, que inicia una nueva etapa, y queremos hablar todavía sobre el concepto de comunista, si eso se queda, si no se queda, cómo se va a hacer, cómo va a llegar el proyecto de la Liga a las nuevas generaciones. Así es que, Jaime, pues queremos empezar por el asalto al cuartel, cómo se empieza el periódico Madera, periódico clandestino Madera, que hoy tiene mucha visibilidad. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Fíjate que no te estoy escuchando bien. A ver, no te estamos escuchando. A ver si ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, ahí, ¿ya? Ahí, sí. Ok, ¿ya nos escuchamos? Ya. Sí, Jaime, estamos teniendo problemas aquí. Entonces, no sabes faltar tu público, pero bueno, estamos aquí a la orden. Estamos aquí. ¿Ya me escuchan? Ok, entonces, la pregunta que me estabas haciendo es el asalto al cuartel Madera. Hay que ubicar en el contexto no solo el asalto al cuartel Madera, que es el septiembre 23 de 1965, sino los 6, 7, 8 años previos al asalto. En México, y este es un punto que tiene mucho que ver con la posterior formación de la Liga Comunista 23 de septiembre, es que se señala que hay una efervescencia, una movilización de parte de los trabajadores que empieza básicamente por 1958. En 1958, de trabajadores ferroviarios que estaban organizados en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, inician una serie de movilizaciones. Se movilizan también los telegrafistas,
se movilizan también el magisterio, se moviliza también los trabajadores médicos, los tranviarios, es decir, hay un movimiento prácticamente que impacta a todo el país. Hay que recordar que en el caso de la Ciudad de México, el transporte público era el tranvía. Cuando se paraliza la ciudad por los tranviarios, prácticamente la ciudad deja de trabajar, pero además los ferrocarrileros a nivel nacional, al parar y dejar prácticamente a los trenes varados en todas las vías, paralizan también el país. Entonces, es una huelga que, una serie de movilizaciones obreras que van a ser reprimidas entre 1958 y 1959. Pudiera ser que esto se cierra el capítulo aparentemente, pero hay una fuerte represión. Los líderes del movimiento ferrocarrilero, que muchos han de recordar, es Valentín Campa y Demetrio Vallejo, son conducidos a prisión y permanecen casi 11 años presos. Son más de 10,000 trabajadores, es decir, si en este momento metieran a 10,000 trabajadores, sería una barbaridad, pero hace casi 70 años, meten a 10,000 trabajadores a prisión. Van a salir algunos libres en los próximos días, semanas y meses a partir de la represión, pero el punto fundamental y que después va a reivindicar la Liga, y que es el punto que quiero resaltar en esto, es que los trabajadores dejan el discurso, y esto lo subrayo muchísimo, dejan el discurso de defender al gobierno como si fuera un gobierno suyo. Es decir, los trabajadores dicen, este no es mi gobierno, se enfrentan al gobierno, los tranviarios tienen como patrón al gobierno, los ferrocarrileros, que es Ferrocarriles Nacionales de México, tienen como patrón al gobierno, y a los médicos y el magisterio tienen como patrón al gobierno. Y esto es una ruptura desde el punto de vista de las bases sociales del gobierno postrevolucionario. Es decir, los trabajadores no se sienten ya identificados en los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana y no se sienten identificados con ese discurso. Años después, y muy pocos años después, en Chihuahua se inicia una serie de movilizaciones de ejidatarios que están reclamando que no tienen acceso a los créditos agropecuarios, que no tienen créditos para hacer producir la tierra. Van a producirse una serie de movilizaciones en mayores. Actos ganaderos de México se encontraba en Chihuahua, y entonces los trabajadores dirigidos por gente que había participado en los movimientos recientes, y entre ellos destaca Arturo Gamis, que es maestro, y el doctor, y que también es maestro, Pablo Gómez, pero es solamente homónimo, no es la misma persona. Ellos encabezan estas movilizaciones, y en una serie de movilizaciones de asambleas que convocan en el norte del país, van a decidir en procesos de masa, que esto es importantísimo, en procesos sociales, van a reivindicar que el único camino que queda para cambiar el país, incluso después de la represión que están sufriendo en Chihuahua, en Durango y en otras partes del país, ellos van a reivindicar la lucha armada. Se publican las resoluciones de los encuentros en la sierra, que son el producto de esta serie de discusiones que se dan fundamentalmente en 1964, y en 1965 se forma el Grupo Popular Guerrillero, donde los maestros Arturo Gamis y Pablo Gómez lo encabezan. Originalmente pensaban tuve la oportunidad de platicar con familiares de ellos. Bueno, está un poco decían que mal el audio. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Es que se corta la transmisión, pero bueno, sigamos. Sí, te escucho. Yo sí te escucho. Ah, perfecto. Deciden ellos, ¿me escuchan ahí?
deciden ellos continuó atacar un cuartel siguiendo el esquema de lo que había pasado en Cuba. En Cuba atacan un cuartel que es el Moncada. Fidel Castro y sus seguidores son detenidos, otros mueren en la acción, y aquí intentan replicar el asalto al cuartel Moncada, asaltando un cuartel militar que es el cuartel de Madera, Chihuahua. No lo hacen el 16 de septiembre, deciden crear un hito diferente una semana posterior. Dicen que no va a ser el 16, sino va a ser el 23 de septiembre. Esa es la razón por la que ellos escogen el 20 de septiembre. Es decir, ellos plantean que es una continuación del movimiento que había iniciado un 16 de septiembre de 1910. Ellos van a ser los continuadores al fechar este evento un 23 de septiembre. Son asesinados, caen la mayoría de integrantes de este grupo, pero con esto se inicia prácticamente lo que es la formación de organizaciones, que aquí es importante señalar una cosa, más que organizaciones guerrilleras, porque la guerrilla es una forma de lucha y antes ya se ha dado con los golpes o los intentos de golpes militares, algunos grupos guerrilleros en México, desde los cristeros o la rebelión escobarista en el periodo post-revolucionario. Lo que caracteriza a estos grupos es no solo que apelan a la guerra de guerrillas o la lucha guerrillera, sino que apelan a un discurso socialista. Este es un elemento fundamental que va a identificar a todos los grupos a partir de Arturo Gámez, el 23 de septiembre y el ataque al cuartel Madera. Se forma una serie de grupos a nivel nacional. Algunos tienen el registro de entre 40 e incluso hasta más de 70 grupos que se van a formar en el lapso de 1965 hasta 1972. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fundan sus respectivas organizaciones en 1967. En 1968, el movimiento se convierte en un catalizador de estos movimientos a partir de que hay una represión, pero hay una extensión de la movilización, no solo en la Ciudad de México. Entonces, estos grupos van a crecer en número, en extensión geográfica, hasta prácticamente tener existencia en prácticamente la totalidad del país. Entre 1970 y 72 son golpeados, desarticulados y liquidados la mayor parte de los grupos. Y la mayoría de los grupos sobrevivientes se van a coordinar de una manera provisional que se llama liga. Deciden conformar una liga, se definen ideológicamente por una ideología que es el comunismo y van a reivindicar como su fecha simbólica el 23 de septiembre, que es la fecha que marca el parteaguas, que es la primera acción armada revolucionaria dirigida, encabezada por un grupo que reivindica el socialismo en México. Entonces se conforma, nace un 15 de marzo de 1970, comunista 23 de septiembre, y a su periódico le va a dar el nombre de Periódico Madera, en recuerdo precisamente al asalto que intentaron hacer el Grupo Popular Guerrillero, que así se llamaba, que formó Arturo Gámez y Pablo Gómez. Entonces, la organización va a sufrir distintos momentos, sería un poco más extenso tal vez platicar este tema. La organización tiene una vida activa desde 1973 hasta 1983, que producto de una serie de discusiones y golpes que se han producido, la organización se autodisuelve y logró publicar en su vida de existencia
58 ejemplares de su periódico Madera. El momento de mayor impacto de publicidad, de promoción del periódico, llegó a tener un tiraje de 70,000 ejemplares. Entonces, quiero decirles que hay periódicos de cobertura nacional que a veces no alcanzan ese tiraje en el México del 2021. Entonces, distribuir un periódico en 70,000 ejemplares en 2 o 3 días en todo el país, porque cuando la policía sabía que ya salió el periódico, empezaba en todo el país a ubicar los puntos de distribución para detener militantes. Como dijo un compañero que tú conociste bien, Mario Álvaro Cartagena, el Guaymas, que en paz descanse, falleció hace un par de meses. Lo que él decía con toda justeza es que era más fácil, y perdón por la comparación, pero era más fácil desde el punto de vista militar asaltar un banco que repartir el periódico Madera. En el periódico Madera la policía prácticamente ya sabía que íbamos a llegar y que íbamos a llegar en cualquier momento porque ya sabía que estaba el periódico circulando, y ahí se produjeron la mayor parte de caídas y de enfrentamientos y de compañeros detenidos desaparecidos fue en puerta de fábrica y repartiendo el periódico Madera. Entonces, básicamente esta es la historia. Me brinqué muchísimos años, pero pues estamos aquí a tus preguntas. Sí, Jaime, también estaba el hijo de Julián Adame, que también era uno de los pues fundadores del movimiento 23 de septiembre, que lo querían, primero querían hacerlo como movimiento y después es el hijo, lo ejecutan a Julián Adame, y es el hijo que junto con el profesor Arturo Gamis, Pablo Gómez, del que hablas, empiezan esta liga comunista. Nada más por mencionar el nombre para no olvidarlo, porque era también parte, el hijo asume junto con Gamis ese movimiento, y pues es importante también recordarlo. Quiero darle tus saludos, los saludos que te están dando en nuestro auditorio. Dice: yo iba en la primaria cuando capturaron a los miembros de la liga. Leer que una de ellas estaba embarazada y la mataron me marcó, me dio mucha tristeza. Luchadores sociales de a pie. También está Antonio Rivera, saludos desde Orizaba. Armida Sánchez dice que no hay palabras para estas injusticias. El Desierto dice: saludotes, raza, gracias por no dejar caer en el olvido esta fecha. México en su memoria, dice: de hecho el asalto al cuartel Madera se da 3 años, 4 meses del asesinato de Rubén Jaramillo, que ocurrió un día como hoy, el 23 de mayo de 1962. Ana Lorena Bertossi dice también: buenas noches, gracias por continuar con la lucha constante. Entonces, esto es para darte ánimos, Jaime. Gracias. Esto para mí también es emotivo saber que estás haciendo esfuerzos loables para continuar esta lucha. Había un proyecto pendiente con la Liga Comunista 23 de septiembre y que se iba a lanzar este día. Entonces, me gustaría preguntarte qué es ese proyecto, cómo va a iniciar ahora que ya no es clandestina, va a seguir siendo como comunista. Bien, un grupo de compañeros que estábamos organizándonos para relanzar el proyecto de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entre ellos, precisamente, estaba participando Mario Cartagena, el Guaymas, pero hace 3, 4 meses falleció otro compañero que estaba participando, Alberto López Limón, falleció de una complicación de salud, no de COVID, igual que Mario fallece no de COVID, pero este periodo sí nos ha golpeado en un reducido grupo de compañeras y compañeros que nos hemos integrado. La idea es, en principio, rescatar la bandera desde el punto de vista ideológico. Sí, es comunista, quizá, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín y todo lo que ha sucedido, el periodo que ha sucedido, que ha sido de intensa labor ideológica desde los centros de poder, el comunismo se oye como un discurso de modé, dijeron los franceses,
un discurso fuera de moda, pero lo que estamos reivindicando es precisamente que somos los trabajadores, las trabajadoras, los que necesitamos tomar el poder, y lo decimos desde el punto de vista práctico, es decir, no puede cambiar el país si los trabajadores, si la clase trabajadora no tenemos el poder en las manos. Y este es un ejemplo, un legado que estamos rescatando de lo que plantea Arturo Gámez. Es decir, somos los trabajadores los que tenemos que construir nuestro destino, no lo podemos seguir dejando en manos de gobiernos, de burócratas que cambian de partido, que hoy están en una organización, mañana van a estar en otra, mañana nos van a decir que este es el bueno, mañana va a ser otra persona que se va a plantear, y perdón que lo voy a decir, pero es plantearlo con letras. Mañana vamos a tener otro Tlatuani, un nuevo Mesías, un nuevo dirigente de la patria, una nueva persona que va a decir que con él vamos a cambiar las cosas, y lo que estamos diciendo no. O sea, el sujeto de la historia son los trabajadores, son las masas populares, somos la sociedad entera, y no podemos dejar las decisiones de la conducción del país, políticas y económicas, en manos de lo que algunos llaman ahora una clase política, que es una burocracia política, que no son sino personas que cambian con la misma facilidad que cambian de playeras y calcetines, cambian de playeras de ideologías y de partidos. Yo, representantes por un partido, mañana van a por otro, van a ser presidentes municipal por una camiseta distinta, y hay algo que nos tiene que quedar muy claro: no tienen convicciones y no tienen ideología. Si nosotros en este proyecto cometemos un pecado, es decir, sí tenemos una convicción ideológica, y la convicción ideológica es esta que estamos planteando. Ahora, lo que queremos es trabajar con un proyecto. Primero, es un periódico que ahora va a salir, el periódico Madera. Lo estuvimos editando a través de un portal y lo sacamos a través de algunos ejemplares donde estuvimos participando con otra organización. Llegamos hasta el número 82, del número 59 al número 82. Wow. Y lo que nos damos cuenta es que el periódico sin una liga no funciona, y una liga o una organización sin su periódico no va a tener expectativas. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es trabajar en que Madera va a salir a partir del día, por el día del 23 de septiembre. Ahora, lo que antes nadie festejaba o conmemoraba o rememoraba, ahora de repente hay varios eventos. Decidimos cambiar para otra fecha, que es la del 7 de noviembre, recordando a la Revolución Soviética, que la Revolución Soviética no por la matriz que pueda tener estalinista o leninista o trotskista, sino por la matriz que tiene de que son los trabajadores los que construyen los soviets, los consejos de representantes, y que esa es la estructura de gobierno. Nosotros le podemos llamar mutatis mutandi, en México, pues lo que son los cabildos abiertos en las presidencias municipales. Es más o menos la estructura que consideramos nosotros que pudiera, a reserva de dar una mayor discusión, que pudiéramos tener como una forma de gobierno de carácter piramidal, pero que tiene que la población participar de manera directa desde los municipios en la toma de decisiones. Madera va a ser una revista que se va a estar publicando de manera trimestral. Esperamos que pueda mantener este ritmo. A publicarla en papel, dices. En dos plataformas. Va a ser en papel, sí, y va a ser descargable por un medios PDF o algo así, medios digitales. Así es, en medios digitales va a estar, y en medios digitales entonces va a tener una plataforma donde va a tener espacios para videos, entrevistas. Va a funcionar como una plataforma periodística donde estamos abriendo, invitando a periodistas, a comunicadores,
a feministas, a personas que trabajan el tema indígena, que trabajan la cuestión de ecología, para que de manera abierta podamos dar una discusión sobre distintos temas que nos preocupan a todos. Es decir, no tienes que ser comunista o reivindicarte comunista para tener una preocupación sobre el tema del feminismo, sobre la cuestión de ideología, la cuestión de feminismo, ecología y algunos otros temas van a ser abordados aquí. Y la idea es construir un puente donde podamos retomar estas discusiones. O sea, necesitamos un medio de izquierda, es decir, que se reivindique directamente de izquierda, donde se pueda abrir esta discusión. La idea es retomar un poco el esquema de lo que no es nuevo, no estamos inventando el agua tibia ni el hilo negro, lo que llaman los think tanks en Estados Unidos, lo que llaman los tanques de reflexión, los tanques de ideas. La idea es, a través de la revista, por el momento no es precisamente crear un partido político, sí la idea es tener un proyecto político, pero tiene que ser muy amplio, tiene que ser muy amplio y la idea es hacer un gran tanque, un gran espacio de reflexión para tener un espacio de construcción de un nuevo proyecto que pueda acompañar a los trabajadores, y los trabajadores no tan solo son los de cuello blanco, no tan solo son los de cuello azul, somos la mayor parte de la población en todos los países, los que están trabajando, los que estamos creando riqueza y los que queremos tener un proyecto, seguramente puede haber más, sin duda. No estamos reivindicando, no estamos considerando que tengamos la verdad absoluta. Por lo mismo, estamos haciendo una invitación a varios periodistas. Te hemos hecho la invitación a ti, a Ramsés, a algunos otros periodistas de primer nivel, pues que nos va a dar muchísimo gusto, donde no es un compromiso con bandera ideológica, o sea, es un compromiso con decir la verdad. Y en estos momentos, y como siempre, decir que el rey está desnudo, claro, decir la verdad es un acto subversivo. Decir que Wallace, como tú lo has hecho de manera muy valiente, es un mediático, tiene intereses, es decir la verdad, y eso es lo que se necesita en este país, decir la verdad. O sea, necesitamos enfrentar para construir un país, es lo que necesita un ser humano, cualquier persona, si no puede hacer un balance elemental de qué es lo que sucede consigo mismo, de verse en el espejo y poderse analizar. No puede cambiar un ser humano, no puede cambiar una persona, y el país no puede cambiar si no nos enfrentamos al espejo, y lo que queremos construir es un espacio de reflexión colectiva donde puedan participar mujeres valientes como tú, recordando a muchas compañeras que ya no están con nosotros, a compañeros que estamos también invitando a que participen con nosotros en este ejercicio de elaboración y de reflexión de la realidad. A veces nos perdemos mucho en el tema de las camisetas y de los colores, pero decimos la verdad es una sola, básicamente. Tenemos, efectivamente, podemos tener diferencias en cuanto a los matices con los que podemos abordarla, pero tenemos que acercarnos a conocer esa verdad, que es lo que está pasando en el país, porque eso es lo que nos puede permitir transformar el país. Nuestra meta es, manejando algunas cuestiones de carácter estadístico, no me voy a meter mucho, nada más voy a explicar rápido. Hay alguien que habla, Galton, del 20-80, el 20 representa el 80% y el 20% representa la totalidad de un sistema en estadística. Lo que nosotros consideramos es bajar este número, hablar de un 10%, es decir, que 1 de cada 10 habitantes quizá pueda acercarse a escuchar una propuesta diferente. Tenemos 123, 127 millones de habitantes. Esto significa que matemáticamente, estadísticamente, tendríamos un público de 12 millones de escuchas. Pero de estos 12 millones, quizás solamente el 10% se acerque un día, apriete la liga, el enlace, el link y acceda a nuestro espacio, lo que haría cerca de 1.230.000 personas.
Pero de estas personas, solamente el 10% quizá acepte en algún momento participar, colaborar, leer o discutir, que viene siendo el 10% del 10% del 10%. En pocas palabras, el 0.1 de la población. En pocas palabras, son 123,000 personas. No vamos por todos en este momento. Vamos a tratar de construir, acercarnos a esos 123,000. Hay profecías milenaristas, algunos las han visto en los libros sagrados o en algunos otros discursos. De los 144,000, decía alguien por allá, entonces decimos nosotros, queremos buscar al público, a la gente reflexiva, pensante, que está dispuesta a construir un México distinto. No queremos 30 millones de votos, no estamos buscando votos, estamos buscando gente que quiera sentarse con nosotros a leer, a discutir y a difundir el periódico Madera. Esa era nuestra consigna y ahora vamos a hacer a través de una revista con esta propuesta de construir un país donde estemos buscando que seamos los trabajadores los que tengamos la conducción y la guía de un nuevo país y de un nuevo modelo económico. Básicamente en esta propuesta, que es crear un gran think tank, como trabajan en algunos países sajones, esa es la propuesta que tenemos por el momento. Entonces, hemos creado, estamos con este trabajo a través del grupo, cambiamos de nombre, era Grupo Promotora, es grupo solamente Grupo Liga Comunista 23 de septiembre, y con esto el día 7 de noviembre salimos de nueva cuenta con el periódico Madera, que ahora será revista, y salimos con lo que era el libro fundamental de la Liga, que se llama Manifiesto de la Liga Comunista al Proletariado en México o Cuestiones Fundamentales, en la idea de que podamos, a partir de esta discusión, de lo que planteábamos hace 40 años, 50 años, en 1973, hacer un espacio, un arco amplísimo de reflexión, de debate, decir qué es lo que ha pasado en estos años. Obviamente no estamos reivindicando la lucha armada, consideramos que la gente de manera masiva se está expresando por espacios abiertos y electorales, por espacios democráticos amplios, y bueno, si esta es la decisión de la población y esto es lo que estamos construyendo en el país, pues entonces este es el camino que nos está marcando la tendencia histórica, y bueno, sobre este trabajo, sobre este camino, sobre esta línea es donde vamos a estar trabajando, esperamos los próximos años, y lo que nos da mucha esperanza es que al proyecto se han sumado y se están sumando muchos jóvenes. Tenemos varios, prácticamente los grupos promotores en varios estados son jóvenes que no conocieron de la Liga solamente porque sus papás o sus abuelos, como en mi caso podía ser, les han platicado, pero que es gente que está muy activa, son universitarios en muchos casos y que están muy inquietos, que no están de acuerdo o no están satisfechos con los partidos y los proyectos políticos actuales y que están buscando nuevos esquemas ideológicos de definición y nuevas perspectivas hacia dónde dirigirse. Eso nos da muchísima esperanza de que este proyecto puede ser recibido no tan solo por nosotros que ya tenemos una vida hecha, construida, deshecha o mal hecha, pero que ya tenemos una vida, pero que sí hay jóvenes que están buscando en este pasado, en esta recuperación histórica, no solo una cuestión de nostalgia, sino una perspectiva de construcción al futuro. Entonces, pues bienvenidos quienes nos quieran acompañar. Sí. Les comentamos que en el Facebook claro. Tenemos ahorita, tenemos 45,000 seguidores, en el periódico Madera se llama. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Grupo Liga Comunista 23 de septiembre, tenemos 1,600 ahí. Entonces, en redes hemos estado creciendo con mucho trabajo, pero pues ya nos estamos acercando a algunos números que estábamos buscando. Consideramos que no es imposible que nos podamos acercar a este público. El número de 45,000 en Facebook ha sido muy sintomático para nosotros porque nos indica que hay un público estable que tenemos. Hay un interés, claro. Que tenemos, que sí podemos llegar a los 100,000. Vamos a trabajar sobre esto y pues vamos a seguir discutiendo de qué de eso se trata. O sea,
No estamos Sí, aquí. Jaime, ¿Perdón? nosotros en 1995 dirigí, yo lancé también en la Ciudad de México la revista Transición. Era una revista mensual de política y cultura, e incluso se acercó también a colaborar con nosotros tu hermano Mauricio, que en paz descanse también. Él estuvo también muy cerca de este proyecto. Y lo que planteábamos es abrir el debate. Hacíamos la revista, un grupo pues minúsculo de periodistas, de académicos, de sociólogos, y lo hacíamos con mucha pasión, pero abríamos el debate, la reflexión, porque la idea central del gobierno era meter en la mente colectiva el hecho de que estábamos en transición y que esa transición iba hacia la democracia. Incluso periodistas de renombre como Carmen Aristegui saca un libro con el nombre de Transición después de que nosotros teníamos la revista, y era para contrarrestar precisamente el cuestionamiento al tema de transición, porque obviamente nosotras, el grupo con el que estábamos trabajando, Mauricio Sáez de Nanclares, Francisco Bedoya, tu hermano Mauricio Laguna, y había otros sociólogos, Fernando Basúa, incluso, que se cuestionaba, la reflexión era cuestionar si realmente estábamos en transición, y si estábamos, hacia dónde iba esta transición. Y ya eso, como tú decías hace unos minutos, ya eso era subversivo, ya eso se podía cuestionar, y el cuestionar era subversivo. Entonces, pues celebro mucho el proyecto, todo proyecto que empuja hacia la reflexión de uno mismo como nación, como país, pues genera un bien público, porque genera la reflexión, el análisis y precisamente el no ser conducido de manera manipulada como hasta ahora ha sido, ¿no? También yo creo que vale la pena rescatar estos grupos, invitar a las nuevas generaciones a que generen esas reflexiones. Y esto es lo que debe de celebrarse con el periódico Madera, pero además rescatando toda esta memoria célebre que tienen, ¿no? Que es la lucha de los trabajadores. Me preocupa un poco saber si estos debates se van a comprender desde los conceptos, desde el aparato conceptual con el que habíamos andado en los 70, en los 80, en los 90, y después viene el neoliberalismo, y como que hay un sopor intelectual entre los jóvenes para no generar nuevas formas de pensarse. Entonces, mi pregunta sería en ese sentido, Jaime, Madera va a ser un posibilitador, un facilitador de nuevos aparatos conceptuales. Vamos a trabajar con los mismos, pero desde una perspectiva, digamos, más innovadora, o más, ¿cómo sería? La parte ideológica, pues. Las dos cosas que tú estás planteando, tenemos que tener un referente. Entonces, nuestro referente estaría en una ideología. Hay que señalar una cosa, la ideología, desde el punto de vista, cuando hablas de comunismo, hay un comunismo marxista-leninista para algunos, hay unas versiones del comunismo chino, que le llaman comunismo a ese modelo. Está algunos otros modelos que no se lograron cuajar en Europa, que rompen con la Tercera Internacional de Lenin, con el comunismo de izquierda, el comunismo consejista, que es muy cercano a formas de pensamiento anarquista, es decir, es un variopinto el comunismo, como para decir, es esto, es verde, es azul, o es algo tan amplio como el catálogo de colores de Pantone, o sea, es multicolor. Entonces, claro, hay una referencia, y hablar de comunismo
digo, para que nadie se espante, o sea, comunismo significa hacer algo común, queremos hacer algo común, esos son los comunistas, queremos que la propiedad privada de los medios de producción consideramos que deben ser comunes, eso es, digo, para no espantarse más, y que el gobierno lo debemos de dirigir o organizar de manera común, eso es ser comunista. Entonces, así de espantoso es que queremos tener en común el gobierno, así de complicado está el asunto. Ahora, aquí obviamente hay miles de matices e implica, después de las experiencias y naturalmente de la caída del muro de Berlín y a partir de lo que estamos viviendo y del neoliberalismo y del fracaso del neoliberalismo, donde claro, curiosamente, porque hay que decirlo. o sea, Estados Unidos y Gran Bretaña, los dos países que a nivel internacional con Margaret Thatcher y Reagan impulsan el neoliberalismo, son los dos que empiezan a cerrar sus fronteras, uno con este presidente que acaba de salir de Estados Unidos y precisamente lo que acaban de hacer con el Brexit en Inglaterra, es decir, deciden cerrar las fronteras. Entonces, lo que es muy claro es que los dos países que propugnan de manera abierta o propugnaban el neoliberalismo son los primeros que van para atrás. Entonces tenemos que decir, sí es cierto, se cayó el muro de Berlín, pero también se cayó el modelo neoliberal, no funcionó. O sea, tenemos que construir nuevos conceptos, nuevas propuestas, apostar a nuevas propuestas y obviamente son temas sociales donde no podemos decir hay un grupo de iluminados que puede tener la verdad. Tenemos que construir desde el debate nuevas propuestas, nuevos conceptos, efectivamente, porque tenemos que construir esta transición. O sea, esta transición no las puede traer un presidente por medio del voto, un gobierno por medio del voto, es decir, tiene que ser un proceso continuo donde la población entienda que tenemos que tomar el gobierno, tenemos que hacernos del gobierno, hacer común el gobierno, tenemos que tomar el poder para nosotros y obviamente tener una propuesta de hacia dónde lo vamos a dirigir. Tenemos algunos temas, o sea, hace 50 años apenas alcanzaba a escucharse algo de feminismo. Actualmente es imposible cualquier propuesta que no tenga este eje. Los zapatistas pusieron el tema de la cuestión indígena, el tema de las naciones indígenas en México en la agenda, es decir, es algo que teníamos hace 40, 50 años, no estaba esa discusión. Hay los temas de ecología impensables, es decir, tenemos que adecuarnos a la realidad que estamos viviendo, el calentamiento global, por ejemplo, que es un tema, y que antes era, ni siquiera alguien lo pensaba. Estoy leyendo los libros, en los textos de Gamis. En los textos de Gamis se refleja la discusión, el tema, uno de los temas, digo nada más para que vean cómo hemos cambiado, uno de los temas que planteaba Gamis a discusión era lo de la guerra termonuclear. Era una preocupación que tenían en aquel entonces porque estaba la Guerra Fría y se hablaba de eso, de una guerra termonuclear. Obviamente no es que no pueda suceder ahora, pero no es un tema que esté en discusión. O sea, los ejes de discusión han variado, se han modificado, hay una nueva realidad y realmente lo que necesitamos es a las nuevas generaciones, que es donde estamos hipotecando nuestra vida y nuestro futuro, es abrir un espacio de reflexión, efectivamente que tiene que estar al margen de proyectos preconcebidos. O sea, aquí no podemos traer, esta es la receta, no, ya no hay recetas. Las recetas, las de todos, capitalistas y comunistas, se cayeron. Tenemos que replantear estas, nosotros planteamos desde una óptica de izquierda comunista de trabajadores, replantear cuál es el México, cuál es el mundo que queremos y por el cual tenemos que luchar. Y esta es la idea de construir un espacio ahorita a través de una revista electrónica y que se va a imprimir para quienes todavía añoramos el papel, se va a imprimir la revista, va a tener mucho juego en la parte digital, pero es abrir esta discusión y pues agradecemos a todos los que nos puedan seguir dándonos un like en la página, en el Facebook, ahí vamos a estar colaboración de quienes están sumando a este proyecto que, insisto, no trae una camiseta puesta de ideología con una voz y un martillo que tenga una marca y que diga hecho en México o hecho en donde sea, no hay nada. O sea, estamos abriendo el espacio y vamos a discutir
Esa es la oferta y pues te agradecemos a ti, Guadalupe, muchísimo, lo hago de manera pública, que nos hayas aceptado la invitación. Con esto también te quiero comprometer un poco más, te agradezco muchísimo. No, con todo gusto. Muy agradable. Muchas gracias, lo agradecemos. Y bueno, pues muchos jóvenes que están ahí, les doy las gracias, nos han estado siguiendo durante años, algunos ya no son tan jóvenes, ya son papás y ya tienen con nosotros estos años que hemos estado trabajando. El proyecto no nace de la nada. O sea, tenemos 11 años trabajando con esto y es el momento donde consideramos que ya había cuajado para poder hacer este llamado. Desafortunadamente, algunos compañeros en este último año se nos han ido. Arturo Gallegos, que era un gran compañero, que estuvo 8 años preso. López Limón, que ha trabajado mucho la cuestión de recuperación histórica, y pues el inefable Guaymas, que se nos fue hace un par de meses y que han sido unos golpes que no esperábamos ya en este último jalón. Entonces, así ha sido difícil. La pandemia también, ¿no?, ha afectado el ritmo de relaciones, de mecánica de trabajo, pero bueno, estamos, gracias al empuje de algunos compañeros, hoy sacaron un video presentando el archivo que están trabajando varios jóvenes historiadores, y bueno, esperamos darles una buena propuesta en la revista. Vamos a tener, va a ser sobre todo de ensayo, o sea, por eso va a ser trimestral. No es algo que se lee en 5 minutos, no es precisamente para leer en el camión. O sea, en el camión pueden ver o leer otras cosas, pero esto es como para sentarse a pensar. Por eso no vamos para todos. No vamos por todos en este momento. Vamos solo por el 0.1% de la población. Y esperamos llegar porque queremos que si podemos construir un tanque de ideas y de reflexión con 120,000 personas, que podemos decir que estamos haciendo bien la tarea. Eso es, pues muy bien. Jaime, para concluir este espacio, este programa, en Los Ángeles Press estamos también prendiendo una iniciativa, una lucha que es por la liberación de presos, sobre todo presos que no deberían de estar en cárcel y que llevan décadas en ellas. Y queremos poner el énfasis en la erradicación de la tortura, pero también en que se termine la impunidad de los torturadores. Y creamos una comisión independiente con esta inquietud, una comisión independiente de observadores del proceso de liberación de presos que, conforme al acuerdo presidencial de López Obrador que acaba de anunciar y que, bueno, había muchas expectativas, había mucha inquietud al respecto y hay mucha confusión actualmente. Por eso, la comisión de observadores, una comisión independiente para estar señalando, analizando, diciendo, empujando a que se actúe conforme a la Constitución mexicana. Y en este sentido también queremos invitarte a ti, y te lo hago a la invitación pública, así como tú me comprometes, yo también te comprometo, porque se va a ver muy mal que me digas que no. No, Jaime. No, Jaime, la invitación es porque... Sí, no, la invitación es también porque tú viviste esta experiencia, tú fuiste preso político precisamente por difundir tus ideas, por asociarte para emprender una lucha política y por eso fuiste encarcelado. Entonces, eso es lo que debemos de combatir a todas luces en nuestro país, de que no estemos viviendo todavía la fabricación de culpables, que ahora también decir preso político ya es lo mismo que fabricación de las víctimas de fabricación de culpables, porque es el mismo Estado que envuelve con las instituciones políticas para llevar a alguien a la cárcel. Es decir, sí hay un proceso político en eso y yo los llamaría presos políticos también a las víctimas de fabricación de culpables. Así es que, Jaime, queremos hacerte la invitación. El día de mañana tenemos una segunda reunión al respecto y queremos saber esta parte, hoy día 23 de septiembre, en esta lucha, pues recordar ese espacio de manera breve. Yo sé que también es difícil para ti, pero queremos saberlo.
Claro que sí, te agradezco muchísimo la invitación. Vi con mucho interés la propuesta de creación y el trabajo que están, o sea, pero bueno, pues ya llegó la invitación y bueno, pues claro que sí, cuentas conmigo, o cuentan conmigo. Gracias. Esto me queda muy claro que es algo que tenemos que comprometer porque va en juego muchos sectores de la sociedad que han sido afectados precisamente por esta fabricación de culpables, que es en todos los niveles, pero desafortunadamente donde más pega es en los sectores populares, en las clases trabajadoras, y que sí tenemos que estar muy atentos de este proceso, verificar que se haga, que se cumpla y que se libere al mayor número de inocentes que están presos, que esto es una de las mayores violaciones a los derechos humanos. Decía algún maestro en la carrera de Derecho que más vale tener a 1000 culpables fuera que a un inocente preso. Este era un paradigma de algunos abogados y realmente es una barbaridad no tener a uno, sino tener cientos o miles de personas inocentes que se encuentran presas injustamente. Esto daña, destruye, mutila, lacera a la sociedad, a la población, y esto va generando efectivamente un problema de juego de dominó o de carambola, donde le pegas a una bola y esto va generando un efecto que realmente nos daña a todos. Entonces, desde luego cuenta conmigo, te agradezco muchísimo la invitación y pues vamos a estar con todo lo que podemos. ¿Qué tiempo estuviste tú en prisión? ¿En qué años? Estuve en total, ya al final lo conté, ¿no? No estaba en la pared haciendo rayitas, pero en total ya después hice la cuenta, estuve 5 años, 7 meses, 12 días y casi 6 horas. Entré en 1980, en mayo 12 de 1980 y salí el 24 para amanecer 25 de diciembre de 1985. Me sacaron como regalo de Navidad después de 5 años y medio. Estuve ligado a nos presentaron a varios compañeros ligados a algunos hechos que habían sido realizados, cometidos por la Liga. Y bueno, fui del grupo de detenidos, quiero señalar, soy el último detenido, y lo digo con mucha tristeza, con mucho dolor, fui el último detenido que es desaparecido y después de estar desaparecido es conducido a prisión. Después de mí ya no hay nadie. Y tenemos de ese bloque, en total tenemos cerca de más de 300 compañeros con nombres. Tenemos una lista que estamos trabajando de compañeros desaparecidos de la Liga. Y de manera posterior, cuando se cierra la puerta conmigo, teníamos años que ya no teníamos presos en la Liga. Nosotros somos una excepción por los eventos delictivos a los que nos relacionaron. Entonces, con esto trataron de callar a la opinión pública en relación a esclarecer algunos eventos, nos fabricaron como culpables inclusive, y ya no había presos, puros desaparecidos, y después de nosotros, quiero comentar, hay cuando menos 50 desaparecidos todavía después. Es realmente algo muy doloroso y es algo que por lo mismo nos compromete muchísimo. Tenemos atrás de nosotros a más de 300 compañeros que ya no llegaron, que no están con nosotros, y bueno, pues tenemos el compromiso de continuar con el esfuerzo de tener un país distinto y bueno, pues estamos apostando a esto. Pues muchísimas gracias, Jaime, por aceptar y por estos comentarios que llegan al corazón, sobre todo de quienes queremos que nuestro país sea otro, que se respeten los derechos humanos. Tan sencillo como eso sería nada más el respeto a nuestra Constitución, porque eso es lo que marca el respeto a nuestras garantías individuales. Con eso ya sería muchísimo. Sería muchísimo. Bueno. Con eso valdría la pena y por eso valdría la pena el esfuerzo y la lucha que podemos hacer. Pues te agradezco mucho, Jaime, tu atención. Gracias. Vamos a estarnos viendo el día de mañana. Tenemos la segunda reunión de la Comisión Independiente. Claro que sí.
Y también a nuestro auditorio, pues a nuestra audiencia, les agradecemos que nos sigan, que nos ayuden a compartir este espacio para poder amplificar la voz del nuevo periódico Madera, que inicia 7 de noviembre, lo tendremos ya circulando y que va a ser pues un nicho de reflexiones para transformar realmente nuestro país. Así es que muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.